en INALDE Business School y en diferentes universidades de España y de Latinoamérica. Además, Reyes es graduada del programa de Dirección General de IS Business School de España, escuela hermana de nosotros. Démosle la bienvenida a Reyes, gracias por acompañarnos en esta conferencia. Buenos días, Reyes, buenas tardes en España, bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos. Aquí efectivamente es por la tarde y me hace muchísima ilusión estar conectada con vosotros y con ustedes porque echo de menos Colombia una barbaridad. Una barbaridad, porque yo ya tengo alma colombiana, que lo sepan. Entonces ya hace, pues desde junio así que no puedo ir a Colombia por distintos motivos y ya esto se me hacía muy duro. Así que doblemente agradecida al INALDE de que me dé esta oportunidad de volver a conectar con mi Colombia querida. Bueno, pues claro, esto es vender miel al colmenero. ¿Por qué es vender miel al colmenero? Que decimos en España, porque de resiliencia ustedes saben muchísimo. Son un pueblo que efectivamente ha gestionado la resiliencia personal y la resiliencia organizacional, la del sistema, un equipo, un país, de 10, ¿no? Y son los que nos tenemos que de alguna forma inspirar el resto de pueblos pues, para aprender de ustedes y para tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente voy a compartir algunas cuestiones por si sirven, pero verdaderamente me siento hablándole pues, a especialistas y pretendo pues, a lo mejor aportar alguna luz desde la perspectiva de la resiliencia. Como ha dicho, como han comentado en la presentación, IDIRE es un instituto internacional que trabaja precisamente en la base de la neurociencia y con la fuerza de la resiliencia. Entonces, todos los estudios de neurociencia nos llevan a comprender aquello que descubrió Ramón y Cajal acerca de la plasticidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es plástico, no es de plástico, como he visto que a veces sino es plástico. Hay una neuroplasticidad y, por tanto, nosotros, aunque el cerebro empieza a hacerse a las 3 semanas de la concepción, ya empiezan las neuronas, bueno, las células que luego se convertirán en neuronas y demás empiezan a desarrollarse, se termina de desarrollar, digamos, físicamente a los 18 años, estructuralmente el cerebro no termina de hacerse nunca, aunque lógicamente va adquiriendo una estructura un poquito más rígida, aunque no es rígida, a lo largo de la vida, porque si no sería demasiado desgaste energético el estar completamente dúctil. No obstante, nosotros modulando hábitos, modelamos el cerebro. Siempre podemos cambiar, como vamos a ir viendo ahora. Bueno, entonces hasta los 18 años, digamos que se va dando esa transformación de la materia gris en materia blanca y se va, aunque seamos gemelos en una familia, es decir, el mismo ADN y el mismo entorno sociocultural, las decisiones que tomamos esos gemelos y que toman esos gemelos pues son distintas, ¿no? El modo de procesar es diferente y eso hace que sean dos cerebros también diferentes, ¿no? Y esto es lo que Garmencio en su día, cuando se empezó a trabajar la resiliencia de una forma más científica y investigando, ya en el año 44, veía, ¿no? Cómo efectivamente el cerebro se va y la resiliencia tiene que ver con la conformación que cada uno hacemos de nuestro cerebro. Entonces, esta es una primera idea clave y es que yo soy arquitecto de mi cerebro. Entonces, hay una premisa que quiero que pongamos sobre la mesa nada más iniciar esta sesión y que se nos quede muy grabado, y es que yo solo tengo poder para cambiar cómo me siento yo y cómo me comporto yo. Pero nada más. Es decir, no puedo hacer apenas nada, podré inspirar, como ya veremos, pero yo no puedo hacer apenas nada para que el entorno o otra persona cambie. Podré influir, ahí está el liderazgo, pero desde luego no está en mi mano que nadie cambie. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que sepamos cómo entrenar nuestro cerebro para afrontar la adversidad o lo que venga cambiando yo. Porque si yo no cambio y espero que las cosas sucedan porque otros cambien y me lo hagan más fácil,
entonces estoy vendido y resulta que no tengo más vida que esta. Entonces, esta vida que tengo es la que tengo que llevar a plenitud. ¿Y quién tiene las riendas de mi vida? Yo. Si yo no las tengo, otros las tienen por mí. Esto es así de sencillo y así de real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues desde esa premisa, soy arquitecto de mi cerebro y solo tengo el poder, que no es poco, de cambiar cómo me siento yo y cómo me comporto yo, vamos a enfocar este tema de la adversidad sin morir ni matar en el intento. Ya sé que es un poquito fuerte el subtítulo, pero tiene que ver porque no me digan que durante estos días, yo es el primer día hoy que voy a la oficina después de 2 meses y medio, bueno, más. Entonces, he estado tirando del office con la otra persona que me ha acompañado, porque ni siquiera estamos todos, todas las cosas que habíamos dejado aquí pensando que iba a ser para una semana, 10 días, y claro, habíamos dejado cosas fungibles que se han estropeado, ¿no? Entonces ya se ve que nosotros no tenemos poder sobre lo que sucede, o sea que de lo que sucede a veces no tenemos control, podemos tener control pues, de un 10%, pero el 90% de las cosas que suceden no tenemos el control. Donde sí tenemos el control sobre lo que sucede es del 100% de cómo me siento yo y qué hago yo con eso que me sucede. Ahí sí que tengo el control, pero nada más. Entonces, como ya veremos, la clave de la resiliencia está en la aceptación y la adaptación. Luego hay más elementos. Bueno, entonces, este primer punto me parece clave para que lo tengamos en cuenta y nos va a servir tanto para nuestra vida personal, que al menos es mi intención, que este regalo que les quiere hacer INALDE a través de Alumni, pues se lleve a la vida personal, a la vida familiar, que es nuestro sistema en el que más estamos ahora interviniendo, y a la vida de la empresa, donde todos estamos trabajando y donde todos en este momento nos encontramos con una situación bien difícil. Bueno, pues entonces, si damos paso a la diapositiva siguiente, a la slide, veremos que hemos dicho que la adversidad tiene que ver con el crecimiento humano. Sobrevivir o morir. Hay muchas formas de sobrevivir y muchas formas de vivir. Pero nosotros somos seres personales y somos perfectos en nuestra imperfección. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor han oído ustedes alguna vez. Bueno, pues que soy perfecto en mi imperfección significa que cuando yo nazco muy imperfecto, ¿verdad? Soy de los animales racionales, pero animales más indefensos, vulnerables, dependientes. Pero soy perfecta, ¿por qué? Porque ese hombrecillo que ha nacido a los 9 meses y que está indefenso, tiene un potencial que se lo da la parte espiritual. La parte espiritual, esto es muy importante para entender después la resiliencia. Cuando hablo de parte espiritual no me refiero a religión, eso es otro ámbito. Cuando hablo de la parte espiritual, esa es perfecta. El hombre en la parte espiritual está completo. En la parte espiritual están los trascendentes, que Polo diría que son uno de los filósofos más relevantes del siglo XX en todo el mundo. Y habla de 4 trascendentes, que es el amor, ese amor liberal que nos lleva a ser capaces de sublimar, bueno, nada, nos hace sublimes. Y que no tiene que ver con ese amor necesidad de sentirme querido, de sentirme valorado, de sentirme útil, no, ese es un amor necesidad, un amor liberal. Esa parte espiritual que nos hace perfectos tiene otro trascendente, que es la coexistencia. El hombre se realiza coexistiendo con otros. Y eso nos hace estar dentro de la cadena humana con una trascendencia en nuestra misión. Es muy importante esto, en mi opinión, tenerlo en cuenta, porque a veces decimos, no, es que yo tengo una microempresa, yo total solo tengo 5 o 10 empleados, o no, yo tengo 30.000, yo trabajo con empresas de todos los órdenes, ¿verdad? Pero no es tanto que a mí me den muchos me gusta y ser una persona conocida en todo el mundo lo que hace que mi misión sea relevante, sino que al ser yo una persona humana estoy formando una cadena, coexisto con los demás y eso hace que mi vida
sea muy importante. Y es muy importante mi entorno. Mi entorno es mi universo. Habrá personas cuya misión tenga impactar en 7 países o en 3 continentes y otras lo tendremos en impactar pues en nuestra familia, en las familias de nuestros amigos, en la gente con la que trabajamos, pero es nuestro universo. Yo en los entrenamientos, ahí también en el Linalde, pregunto muchas veces si alguien sabe cómo se llama la madre de Gandhi. Oye, me encuentro con la cosa de que nadie sabe cómo se llama la madre de Gandhi, que era la segunda mujer del padre de Gandhi y bla, 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 ¿no? No lo sabemos, pero si yo os pregunto si creéis que la vida de la madre de Gandhi es relevante, estoy segura que sabéis ver que sí que lo es, ¿verdad? Pero ¿es una señora famosa? Para nada. Podría parecer desde el punto de vista actual en el que éxito parece que es que tengas una figura 10, que seas, vamos, humanamente súper atractivo, que además tengas 4 MBAs, 5 máster y 4... Pues desde ese punto de vista quizá esta señora no sería tan relevante, pero lo es. ¿Por qué? Porque su vida, en la misión de su vida, impacta en todos nosotros, puesto que todo lo que a través de la educación que ha dado, en fin, de que ha estado ahí y ha tenido un qué y un por qué, pues todos los demás hemos vivido. Bueno, esto mutatis mutandis lo traigo a consideración para que seamos conscientes de que nosotros no somos personas importantes y relevantes porque impactemos en 2 millones de personas por segundo, sino porque impactamos en las 20 que es nuestro universo. Porque de esas 20, como las piedras que caen, ¿no?, y van haciendo círculos, eso está conectado a lo largo de todos los tiempos. Por tanto, ese trascendente de la coexistencia tiene mucho que ver con lo que va a ser la resiliencia organizacional, ese crear redes de apoyo que lo que hacen es facilitar y favorecer que la persona humana viva con la dignidad que se merece en la adversidad, ¿no? Además, esa persona humana perfecta en su imperfección tiene algo muy relevante y es que, busca la verdad, el conocimiento y además necesita comunicarse. Entonces, fijaros, tenemos la semilla en la parte perfecta del hombre de lo que nos va a hacer ser unas personas plenas, independientemente que nuestro coeficiente intelectual sea de 170 a lo Einstein o lo tengamos mucho más normalito y no pasemos de altas capacidades y nos quedemos en 120. ¿De acuerdo? Eso no lo da la parte física, cuánto tengo de coeficiente intelectual que viene en el cerebro y que ese no cambia. Ya veremos cómo las inteligencias múltiples sí que cambian, pero el coeficiente intelectual no cambia. Y eso tiene que ver con la parte física, con nuestro cerebro. Bueno, entonces somos perfectos y eso nos puede llevar a tener una gran esperanza del potencial humano, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque el hombre, la persona humana, ese ser personal, tiene dentro una potencialidad prácticamente infinita, co-crea. Entonces, esta esperanza, además de que pase lo que pase, podemos salir adelante, lo tenemos en la propia historia de la humanidad y en nuestra propia historia personal. Si yo ahora les pregunto a ustedes cuántas situaciones difíciles han superado, y este es un ejercicio que les sugiero que tengan en cuenta y lo hagan en casa y que sea una herramienta para cuando asoma la desesperanza, pues decir, a ver, un momento, paro y pienso. Voy a permitir que la ínsula mande la información emocional, de la parte emocional del cerebro, al neocórtex. Paro y pienso, respiro. ¿Para qué? Para que esa emoción no me bloquee y yo sea capaz de racionalizar y decir. Muy bien. En este momento estamos en una situación muy difícil, que ahora vamos a tratarla, ¿verdad? Vale, pero ¿cuántas otras situaciones difíciles en mi vida he superado? Y las voy a enumerar. En lugar de enumerar todo lo que no he hecho bien, o todo lo que no ha salido, o todo lo que la televisión nos está diciendo, yo me voy a apuntar cuántas situaciones difíciles en el entorno familiar, en el entorno profesional, en el entorno de amistades he superado. ¿Cuántas situaciones difíciles se han superado en la historia de Colombia? ¿Cuántas?
en la historia de la humanidad. ¿Cuántas? ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que conducimos en ese momento a nuestro cerebro. Si yo no paro y pienso y no tomo las riendas en ese momento, resulta que la emoción bloqueará la capacidad de pensamiento y ese bloqueo lo que hace es mantenernos en beta alta, ¿no? en unas ondas, en una frecuencia del cerebro que bloquea la capacidad de estar creativos. Y como veremos, la creatividad es imprescindible en momentos de resiliencia. Y la creatividad hay que generarla porque trabajamos un entorno alfa en el que nuestro cerebro puede desenvolverse con la parte de la lateralidad del cerebro. Es decir, que yo tengo que saber cómo destapar la creatividad y para saber cómo destaparla, cuando la destape, tiene que tener un entorno, un clima adecuado para que verdaderamente rinda. Si no, no rinde. Entonces, tengo que parar y pensar y traer al pensamiento aquellas experiencias que nuestro cerebro reconoce como verdaderas, porque no se le engaña, así como así, porque han sido experiencias, luego son aprendizajes, y entonces ahí parando y considerando, esto es control cognitivo, esas cosas que van bien, y al ver lo que va bien puedo pensar qué puedo aplicar ahora, o al menos tener la energía de saber que si pude entonces, puedo ahora, desde ese estado emocional de más tranquilidad, puedo llegar a alfa. Y alfa, que viene con el sentido del humor, que viene con la relajación, que viene con la respiración pausada, hay muchas técnicas para estar en alfa. Desde ahí es donde podré pensar en familia, cómo acometemos estos días, en la empresa, cómo lo acometemos o lo que fuere, ¿no? Entonces, lo primero es, soy arquitecto de mi cerebro, yo no tengo capacidad de cambiar lo que sucede ni cambiar a las personas, pero sí la tengo para ver cómo me posiciono yo ante lo que sucede y ante las personas, apoyándome en las experiencias personales y del entorno en las que descubro que el hombre es perfecto en su imperfección, me puedo posicionar en un punto de partida que verdaderamente vaya a traer cosas positivas y soluciones positivas a mi vida y a la de los demás. Si pasamos adelante en la otra diapositiva que tenemos ahí, nosotros ahora quiero que por favor miren estas nubes, no la verde, vamos a ver las nubes azules y las nubes rojas. Y como muchos hemos estado y estamos en nuestra casa teletrabajando con los niños, con la abuela, bueno, esto de que estábamos en casa confinados y solos, de eso nada, hemos estado con más gente que nunca, ¿no? Bueno, entonces quiero que por favor, si son tan amables, miren la nube azul y miren la nube roja y vean si se conectan con alguna de esas palabras que están pasando ahí. Se pueden conectar si quieren, conectar me refiero a relacionarse la situación con las palabras, tanto a nivel personal, porque a lo mejor decíamos al inicio de este confinamiento, qué maravilla estar en familia, qué maravilla ver a los niños todo el tiempo, qué maravilla, ¿no? Y no sé ustedes, pero aquí los memes son continuos, ¿no? Y entonces, dice, qué maravilla, o sea, acabo de descubrir de verdad a mi marido y es que yo no sabía que era tan maleducado. Yo qué sé, es que podemos en estos momentos haber pasado por distintas circunstancias y no pasa nada porque somos perfectos en nuestra imperfección. Entonces, esta parte física que se va haciendo con el tiempo y que tiene que ver con que vamos conformando el cerebro está conectada con esa parte espiritual que nos hace grandes, pero que tiene en medio lo que es el autoconcepto, el yo, el alma, lo que diría Polo que es el alma, ¿no? El ser personal es todo este englobe de cuerpo, física, la parte física, la parte del yo, que tiene que ver con la razón y la voluntad, y que se van forjando en el tiempo, con la educación en la familia, con la escuela, con los amigos, ahí se va formando la razón y la voluntad, ahí aprendemos y ahí también tenemos que desaprender después, porque se van quedando en el cerebro hábitos, conexiones neurológicas que le han hecho los hábitos en el modo de pensar o en el modo de comportarnos,
que automatiza nuestro cerebro porque está en modo ahorro de energía, siempre está diseñado para ahorrar energía. Entonces, cuando él nota que nosotros hacemos 3 o 4 veces el mismo pensamiento, lo automatiza y de hecho hay muchas veces que hacemos cosas, tanto en el modo de pensar, en los patrones de comportamiento, como cuando cogemos el carro para ir a otro sitio, que ya no somos conscientes de cuáles son los pasos, el proceso, las operaciones, ¿no?, que estamos llevando a cabo para tener ese pensamiento, esa actuación o demás, ¿no? Entonces, digamos que ese ser personal tiene la parte espiritual arriba, perfecta, en nuestra imperfección, que es el cuerpo abajo, y lo que lo une todo es esa parte que tiene que ver con la parte del yo, ¿no? Del yo. El yo y el autoconcepto. Bueno, pues en este yo de autoconcepto, si miramos, habremos visto rabia, a veces resentimiento, habremos discutido, habremos dicho estoy harta, evasión, mira, o sea, todas las series me parecen pocas. O sea, a mí personalmente, les digo, ver series, bueno, me gusta, pero como nunca tengo tiempo, pues no esto, ¿no? Pero si veo una serie que tiene 7 temporadas, digo, imposible. Pero es que en este confinamiento 7 temporadas son nada, ¿no? Son nada. Bueno, pues esto. Y miren también la parte roja, a ver si ha habido negociación o por el contrario ha habido imposición, ha habido inseguridad, ha habido negación, ha habido evasión, ¿no? Vamos a ver de estas dos en qué se han visto ustedes y cómo se han visto ustedes en casa o en la empresa. Con mal humor, con cómo se han visto, porque habremos pasado muy probablemente por todas estas situaciones. Bien, si pasamos adelante en la siguiente, bueno, aquí me quedo, ¿no? Entonces, me quedo aquí, antes, en la anterior, vamos a quedarse en la anterior. Y mi pregunta es, siempre los que me conocen ya saben que siempre hago esta pregunta, y es que me digan, por favor, quiénes de los que están escuchando esta conferencia, quiénes sois Dios. Me gustaría mucho saberlo porque me gusta llevarme bien con él y porque esas personas pueden juzgar. Yo en el chat, por favor, los que sean Dios, que lo pongan y luego a mí me dirán cuántos son Dios. Entonces, solamente los que son Dios, solamente ellos pueden juzgar. Juzgar a los demás, juzgar a tal, ninguno. Dios solo hay uno, yo soy hija de Dios. No, pero yo no digo los que son Dios, no. ¿Quiénes sois Dios? O sea, ¿quién es Dios aquí? Si ninguno es Dios, pues lo siento mucho por ustedes. Yo, vale, pues muy bien, Carlos, menos mal, hay uno. A veces me sale uno, a veces me sale dos. Dios somos todos. Bueno, esa es tu opinión, Carlos. Yo solamente pregunto, ¿quién es Dios aquí? Bueno, entonces, solamente Carlos y Claudia, nos pueden juzgar al resto, porque al ser Dios van a ver nuestro interior. Pero el resto, tengo que decirles que lo siento mucho, pero tenemos que trabajar algo que es que no hay juicio. Y nuestro cerebro está diseñado en modo ahorro de energía y en modo supervivencia. Por tanto, automatiza el que, en cuanto llega a un sitio, fíjense, van al INALDE, físicamente, ¿y dónde se sientan? Habitualmente en el mismo sitio. Bueno, ya sé que por el sistema del caso y tal, mucho. Pero bueno, si van a una conferencia, ¿con quién se sientan? Con los que ya conocen. ¿Por qué? Porque tendemos a estar en protección. Estamos protegidos. Y es una tendencia natural, no es ni bueno ni malo, pero es bueno que nos observemos. ¿Por qué? Porque si yo quiero mandar, tendré que decir cuáles de los hábitos y patrones de comportamiento que yo tengo me dan buen resultado para ser consciente, aceptarlos y seguir con ellos, y cuáles no me están dando ese buen resultado para poder intervenir en ellos y poder cambiarlos. Esto es relevante, es muy importante, de verdad, ¿eh? Es un factor crítico de éxito. El ser consciente tanto de lo que marcha como de lo que no marcha, pero ser consciente. Es evidente, pero esa evidencia no siempre la tenemos en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta que les hago es ¿quiénes de los que están aquí son extraterrestres? Es decir, su padre, su madre o los dos, resulta que no son del planeta Tierra. Incluso podemos pensar, son Kree o pueden ser de Asgard, no lo sé de dónde son. Entonces, me gustaría que si hay alguno de otro planeta, pues lo manifieste. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que estos seres personales que somos los humanos, somos seres geniales. ¿Y por qué?
porque incluimos e integramos a todos. Somos seres inclusivos. Entonces, sean del planeta que sean, piensen lo que piensen, nosotros aceptamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad objetiva es una, pero de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo con que con el Magdalena, ¿no? El río, pero luego puedo decir si me gusta o no, eso es una realidad subjetiva, si me gusta o no. La objetiva es que está el Magdalena, la subjetiva es que me guste o no. La intersubjetiva es la que creamos entre todos, ¿no? El dinero, ¿qué es el dinero en realidad? Una realidad intersubjetiva. Y fíjense que eso lo hace una parte que se llama el cerebro social. El cerebro social está construido por 4 redes neuronales que se conectan por una parte para ejercer las funciones de mentalización que tienen que ver con la capacidad de pensar sobre nosotros mismos y sobre los demás. Como comprenderán, esta red neuronal tiene que entrenarse para que sea rica y conecta con lo que en el proyecto Cero Howard Gardner atisba, porque es una hipótesis, no es una teoría todavía, atisba con lo que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal. ¿Dónde está el anclaje? El anclaje está en la red neuronal que se llama de mentalización. En ese cerebro social, que es el que va a construir la resiliencia organizacional y que viene de estar construido en resiliencia personal, tenemos, por otra parte, las redes espejo, de las neuronas espejo. Y es muy interesante porque las neuronas espejo nos permiten imitar a otros y aprender observando a otros, modelando a otros. Como comprenderán, el líder es la persona que tiene capacidad de influir en otros y de influir en el cambio. Y es muy importante tener claro que el líder, que es de lo que se nos pide a nosotros ahora en estas circunstancias, es ser líderes. Porque el líder lo que hace es subirse al carro del cambio. Pero un cambio como este, que hemos dicho que el entorno COVID nada tiene que ver con el VUCA, ¿eh? Luego lo veremos un poquito. Pero el líder de mi vida, el autoliderazgo, el líder en mi familia, el líder en mi empresa, es esa persona que es capaz de aceptar la realidad como es, adaptarse a ella y liderar un cambio. ¿Cómo? Influyendo en los demás a través del ejemplo. ¿Qué es lo que nos motiva? Los valores. Los valores claramente son la brújula en la vida de las personas y son los que nos dan la energía necesaria para salir adelante en la dificultad. Bien, pues fíjense, para construir una resiliencia organizacional en la familia, en la empresa, tengo que activar el cerebro social en cada una de las personas que trabajan en mi organización y tener ese ADN en mi organización para que luego nos podamos adaptar a lo que venga. Eso no se, ¿cómo se dice esto? Se improvisa. Hay que irlo cultivando. De repente decimos innovación, innovación, innovación. Claro, pero si tú no trabajas la innovación y no estás ahí verdaderamente trabajando y permitiéndote errar porque estás procesando muchos servicios o productos distintos hasta que la ley de Moore te sonríe y eso no es solo para las startups, es para todas. Siempre tenemos que estar ahí produciendo y sin éxito para que una cosa nos vaya bien, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con esa mentalidad, con esa capacidad de tener las neuronas espejo trabajadas porque imito a los demás, porque soy capaz de observar a los demás, porque soy capaz de admirar a los demás y porque eso lo voy cultivando a lo largo del tiempo. Entonces, no hablo de innovación y hacer un prototipado de algo si antes no lo he trabajado previamente, ¿verdad? Y mi gente no va a ser innovadora si no le doy un espacio donde se puedan equivocar y puedan tener el proceso de la innovación pues realmente completamente connatural a su modo de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Entonces, ese cerebro social que tiene la red de la mentalización y la red de las neuronas espejo, tiene también algo muy importante que es la red que conecta los cerebros, es la que es capaz de descubrir las emociones colectivas. ¿Y qué pasa? Que los estados emocionales se contagian. Entonces, para construir organizaciones, familias, o sea, sistemas resilientes, las personas que lo hacen
tienen que ser resilientes, pero tenemos que ser conscientes de que el ejemplo, además de que las emociones son contagiosas, se contagian, lo bueno, lo positivo y lo que da peores resultados, pues yo tengo que trabajar un clima en el que verdaderamente no se castiga el error, sino que se trabaja un clima seguro sobre el que trabajamos, somos responsables, bueno, es que eso ya no me da tiempo a meterme por ahí, pero donde somos todos conscientes de que lo que nos ha pasado ahora, pues nadie sabe a dónde nos va a llevar. O sea, vamos a ver, ¿por qué tenemos crisis? Tenemos crisis porque son inevitables, pero no sabemos qué va a suceder. Entonces, como no sabemos qué va a suceder, pues tenemos miedo. Y eso es una emoción natural. Tenemos miedo. Si nosotros supiéramos que de esta crisis vamos a salir con la empresa aprovechando esta oportunidad, con la familia, pues nadie le tendría miedo a una crisis. Todo lo contrario, estaríamos deseando que hubiera una crisis, porque sabríamos cuál iba a ser el resultado final, porque sabríamos el camino. Y ustedes como yo, que trabajan en empresas y que estamos... si somos alumni de esta escuela de negocios, sabemos perfectamente y nos han entrenado en cómo se toman decisiones, pues sabemos que lo primero que tenemos que hacer es definir muy bien cuál es el problema. ¿Y podemos definir muy bien cuál es el problema? Pues no lo podemos definir tan bien. Podemos hacer lo que podamos, pero sabemos que en la toma de decisiones, cuando los problemas no son estructurados, son prudenciales, como es este caso, nadie ha vivido esto nunca, pues todos tenemos que estar abiertos a hacer un análisis profundo, aplicar el criterio después, no antes, y luego ya generaremos alternativas. Pero esas alternativas con nuestros equipos o nuestra familia las tenemos que formar en un clima, además de psicológico seguro, que nadie va a juzgar porque no somos Dios y que todas las minorías también están incluidas en este hablar y tomar decisiones y antes de tomar decisiones crear alternativas, pues con creatividad en un clima de alfa, del cerebro en tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabe que no está siendo juzgado y que se le permitiría equivocarse, porque para la toma de decisiones ya confluiremos. Lo que no podemos es generar creatividad, alternativas distintas, pensando que la decisión que tomemos va a ser la perfecta. No, señores, no somos perfectos. No somos perfectos. Pero tenemos esa capacidad en nuestro cerebro social de influirnos si creamos espacios psicológicos seguros que vienen del no juicio y de entender que ninguno de nosotros tiene la solución y que no va a haber una solución correcta. Lo que va a haber es mucha capacidad de apoyarnos unos a otros con compasión para entre todos dar con las menos malas o con las mejores. Y tendremos que ir tomando decisiones y siendo muy flexibles, que es una de las claves de la resiliencia, que el cerebro esté entrenado en la flexibilidad para cambiar de opinión si hace falta, con mucha agilidad. Y para eso, no porque hayamos entrenado solamente sobre metodologías ágiles, vayáis, ¿no? Sino que verdaderamente estemos entrenados en un cerebro capaz de, porque sabe que no es Dios y porque sabe que, aunque sea extraterrestre, tiene capacidad de hablar porque le van a escuchar, sobre la realidad objetiva, que cada uno tenemos una parte porque tenemos una realidad subjetiva por nuestro modo de pensar, entre todos al escucharnos, crear una realidad más parecida a la verdadera que a la pobre que nosotros podemos tener como únicos. Y además crear entre todos una realidad intersubjetiva que es de redes de apoyo. ¿Y que vienen de qué? De la tercera, la cuarta red neuronal del cerebro social, que tiene que ver con esa wifi neuronal que alinea cerebros. La alineación de los cerebros es la capacidad que la da precisamente el ser humanos y que solo el ser humano la tiene, de ser capaces de, en entornos como este, muchas personas ser capaces de flexibilizar y pensar de forma distinta. Entonces, somos capaces de crear una nueva realidad si se da todo esto. Esta es la resiliencia organizacional, esta es la resiliencia en un equipo, que parte de que yo soy resiliente de forma personal, ¿no? Bueno, entonces si vamos a la diapositiva del monstruo ese que salía antes, José, si me la pones, pues entonces veremos cuáles son nuestros patrones de pensamiento. Hemos visto antes que hemos dicho que apuntarais en qué os habéis sentido dentro de las nubes esas azules y rojas, ¿no?
Y ahora nosotros tenemos que pensar, vamos a ver, yo, ¿cómo actúo habitualmente? ¿Exigiéndome que todo sea perfecto? ¿Exijo a los demás, a mí mismo, en mi casa? ¿Nosotros tenemos que ser la familia perfecta? Que ante esta adversidad de quedarse en casa, quizá en casas muy pequeñas, porque los que tengan casa con jardín y 7 habitaciones, pues desde luego no es lo mismo que los que tenemos casas mucho más pequeñas, ¿verdad? No es lo mismo un confinamiento en un chalet de 2.000 metros cuadrados que en un pisito o un apartamento chico, ¿no? Pequeño. Entonces, mi pregunta es, ¿tú te has exigido que tu familia sea perfecta? ¿Has pensado que no podías enfadarte con tu mujer o con tu esposo o con tu esposa? ¿Has tenido compasión de ti o has dicho fatal, lo he hecho fatal? ¿Estás buscando culpables todo el tiempo de tu empresa, del gobierno? Que bueno, no dudo yo que tienen responsabilidad. Atención, ahí no me voy a meter, pero yo hablo del patrón interno. Cuando algo no funciona o algo no sucede como yo esperaba, automáticamente lo que busco son culpables, lo que hago es criticar, lo que hago es quejarme. Ese es un patrón de comportamiento que obedece a cuando ese ser personal está desequilibrado. ¿Por qué? Porque pensamos que yo soy en la medida que hago y en la medida que tengo. Si tengo razón, si lo que hago está bien hecho, yo soy una persona importante. Pero si lo que hago no está bien hecho, o si ya no tengo ese cargo, o si ahora voy a pasar por el duelo de un despido o lo que fuere, pues entonces yo ya no tengo ese estatus, yo ya no tengo esta situación, luego yo soy una porquería, por no decir otra barbaridad. ¿Vale? Ese planteamiento me lleva a la exigencia, me lleva a una exigencia que me desgasta. Es resistir hasta reventar. Es lo contrario a estar preparado para ser resiliente. La persona que se critica y critica, que se culpa y culpa, que se queja, tiene una base de que tiene que demostrarle al mundo cuán valioso es él. Y como no tiene el control sobre esta situación y no sabe qué pasa, pues entonces se queda perplejo. Entonces el primer paso es, acepto esta realidad, que soy perfecto en mi imperfección y por tanto que en esta situación de desconcierto yo no tengo la solución y no sé quién la tiene. Y lo que tengo que hacer es compartir. Desde la compasión, padecer con, en mí y en los demás. Y no voy a ser crítico ni buscar culpables, sino que me posiciono en soy. Yo valgo porque soy. Yo soy una persona con misión, yo soy una persona que trasciende, yo soy una persona que coexisto con otras y entre todas me ha tocado vivir esta situación y entre todos vamos a salir adelante porque hemos salido desde que el hombre ha pisado la tierra. Estas convicciones tienen que partir de lo que es el control cognitivo. Tengo que desechar las creencias que me limitan y traer a mi cerebro, yo, que tengo capacidad de traer a mi cerebro, muscular en mi cerebro, igual que musculo mis músculos, mi cuerpo, también musculo mi cerebro, ¿cómo? Con el control cognitivo, que es que traer a mi consideración, a mi pensamiento, aquellos elementos que me van a dar energía y fuerza, como son el que yo soy, y porque soy, tengo una misión, la descubro y entonces puedo hacer todos estos cambios. Claro, fíjense, si yo, en lugar de pensar que debería ser de otra manera, acepto que me enfado, que no tengo la familia perfecta, que yo no soy el líder ideal, que yo no tengo la solución de todos los problemas, si parto de esa realidad, acepto, me puedo adaptar a ella. ¿De acuerdo? Y entonces puedo dar un paso más en la resiliencia. ¿Para qué me pasa esto a mí? El primer paso del proceso de resiliencia, si puedo seguir adelante con la diapositiva, el primer paso es acepto y me adapto. Lo más básico y lo más difícil. Y viene de que soy flexible. ¿Por qué? Porque soy vulnerable. Porque los terrícolas somos perfectos en nuestra imperfección. Entonces, como no soy Dios, no juzgo. Y como no soy extraterrestre, a todos los que estamos aquí, que no somos extraterrestres, nos pasan cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptar mi propia vulnerabilidad con compasión. Entonces, ¿me he enfadado? Me he enfadado. ¿Lo he hecho fatal? Lo he hecho fatal. No sé cómo, o sea, yo decía que era una tontería lo del COVID, que era como una gripe y ahora he quedado fatal porque ha sido una cosa muy grave. Pues sí, señores, esta es nuestra realidad. Lo acepto y me adapto. Y entonces el segundo paso para ser yo resiliente es pasar del por qué me pasa esto a mí al para qué me pasa esto a mí. Esto es también control cognitivo que va directamente a un control emocional. ¿Por qué? Porque como yo solamente puedo cambiar cómo me siento
y cómo me comporto, solo puedo cambiar la emoción si cambio el pensamiento. Entonces, cuando yo encuentro un primer nivel de sentido y dejo de preguntarme por qué y paso a preguntarme para qué, es cuando empieza mi cerebro a relajarse y a buscar explicaciones que me van a llevar al tercer paso de la resiliencia, que tiene que ver con la creatividad. Entonces yo con mi equipo, con mi familia, tengo que usar el humor y la relajación para crear espacios creativos. ¿Qué voy a hacer para salir de esta situación? Y desde el entorno organizacional, a lo mejor nos damos cuenta que tenemos que invertir bastante tiempo y recursos en que nuestra gente verdaderamente sea más resiliente. No solo en los conceptos, sino que tenga un ego saludable, que tenga un triángulo no de víctima, sino proactivo, de intraemprendimiento. Y para que una persona, en lugar de criticar, culpar y quejarse, tenga el me permito equivocarme y me permito pedir ayuda y la pido, y hago aportaciones y hago sugerencias, ahí estoy creando personas responsables, que saben que el poder es interno, porque en ese triángulo de víctima donde culpo y demás, yo lo que hago es lanzar balones fuera. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo objetivos, no tengo responsabilidad, soy víctima, busco que alguien haga algo. Y yo sobre lo que se haga diré si me gusta o no, criticaré. Y diré y no sé cuándo. Y eso no es resiliente, eso es resistente. Y la resistencia tiene un límite. Y esto es la ley cibernética y la ley del caos determinista, que ahora no me voy a meter ahí porque no me da tiempo, ¿vale? Pero tiene que ver con esto, con la epigenética. Por eso el cerebro cambia y todo cambia y las organizaciones cambian, ¿no? Pero cambian en estas situaciones, uno o se ennoblece o se embrutece, y las organizaciones también, ¿verdad? Bueno, pues entonces esta creatividad, ¿qué voy a hacer para salir de esta situación? Es creando entornos psicológicos seguros, donde todo el mundo puede aportar, donde no hay castigo, donde hay escucha y donde hay responsabilidad. Y hemos cambiado el victimismo por la responsabilidad. Y ahí es donde entramos luego en el legado y la misión, el por qué. La empresa, ¿para qué está? Mi familia, ¿para qué está? ¿Yo para qué estoy? ¿Cuál es mi legado? ¿Por qué? Porque hemos dicho que yo saco la energía de mis valores, que los valores viven y duermen en la identidad. Y la misión tiene que ver con la identidad, con mi identidad, mi ADN y el de la organización. Por eso los valores nos dan energía y tienen que ver con cuál es mi valor en mi empresa o en mi familia. Y desde la compasión, de la vulnerabilidad y el fallo, vamos a construir con esos valores, ¿no? De dejar en herencia, de hacer lo que nos decían antes. Si seguimos adelante, y tenemos en las diapositivas también, pues ¿qué pasa? Que si yo tengo en cuenta estos pasos para la resiliencia, claro que somos capaces de transformar estos entornos. Porque claro, hasta ahora, cuando trabajábamos yo trabajo así, ¿no? En metodologías ágiles, y hablábamos del entorno VUCA, pues claro, el entorno VUCA, ¿de dónde nace? Pues se utiliza en la empresa después de habernos inspirado en los militares, ¿no? En la escuela militar esta de Pensilvania, de Estados Unidos, pues se empieza a utilizar ese término VUCA. Y claro, el mundo empresarial, ¿por qué lo empieza a utilizar? Esto fue después de la Guerra Fría. ¿Por qué lo empieza a utilizar? Porque se dan cuenta que la gestión del cambio de la que tanto hemos hablado, en este momento global, pues se hace absolutamente insuficiente, porque ya no son inciertos solamente los entornos, es que son volátiles, es mucho más que cambiante, es que es volátil. Y volátil, incierto y además complejos, además ambiguos, ¿no? Entonces, si seguimos adelante nos daremos cuenta en la siguiente diapositiva que hemos estado trabajando hasta en Madrid hasta el día 12 de marzo en España, y ustedes no sé en cuándo se han recluido, pero ya no estamos en entornos VUCA, mucho menos. Pasamos adelante. Ahora estamos verdaderamente en entornos que tenemos que co-crear entre todos, en ese entorno COVID, ¿no? El entorno COVID, si lo vemos adelante, el entorno COVID tiene tela, ¿eh? Porque yo no diría que es volátil, no, es catastrófico. O sea, la C de catastrófico, de virulento. O sea, en mi equipo, María Martínez, una de nuestras consultoras,
ha perdido en un mes y medio a su papá y a su mamá. Y otro de nuestros colegas ha perdido a su padre de 70 años. Y María ha perdido a su padre con el dolor de su corazón, que fue en el pico más virulento esta aquí en Madrid, sin respirador y sin nada, ahogándose. ¿Por qué? Porque no había recursos suficientes y ya tenía una edad. Pasamos adelante en la presentación, por favor, José. Entonces, es catastrófico, es virulento, es de destrucción. Yo no sé en Colombia, en España está siendo un espanto. La destrucción de puestos de trabajo, la destrucción de pequeñas y medianas empresas, que el tejido empresarial en España es de medianas y pequeñas empresas. Es de destrucción. Esta es nuestra realidad. ¿Cómo para decir, ahí estamos en unos entornos en los que se van a dar oportunidades? Sí, estamos en un entorno en que aparecerán oportunidades, pero que ahora mismo son un espanto. Acepto y me adapto, ¿vale? Pero la realidad es que es de destrucción, de oscuridad. De oscuridad. ¿Por dónde vamos a tirar? Y de inestabilidad, bueno, inestable ya no te cuento. Bueno, entonces, esta es nuestra realidad. Acepto y me adapto. Pero no la obviamos. Ahora bien, hacemos lo que hemos dicho. Vamos a tener control cognitivo de cuántas cosas hemos salido. Y ustedes de una guerrilla espantosa que todavía está con otra cara. Y hemos salido. Bien, pero tenemos que aceptar que esto es así, catastrófico, virulento, con destrucción masiva, oscuro e inestable. Ahora, yo soy capaz de crear entornos de apoyo en red. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de alinear cerebros, de contagiar emociones, de tener una reflexión interna y externa y de unas neuronas espejo que influyen en el entorno. Y esto lo hacemos no por ser MBAs, sino porque tenemos un cerebro que tiene una parte que se llama cerebro social y que tiene que ver con los anclajes que hemos estado hablando antes de la resiliencia personal para la organizacional. Pero digo como punto de reflexión, y me parece muy importante esto, ¿cuántos recursos dedicamos de tiempo y de dinero en formarnos, en perfeccionar nuestro trabajo? ¿Y cuánto estamos ofreciendo en nuestras empresas, en nuestras familias, a nosotros mismos, para saber ser? No hacer o pensar como directivos, sino saber ser directivos de nuestra vida. ¿Cuánto en ser resilientes? Porque en aprender todos los programas, todo lo que haga falta de operaciones, lo invertimos, pero en esto no. Y a la hora de la verdad, este ser es lo que importa, no solamente el hacer y el ser. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, si paso adelante en la siguiente diapositiva, veremos que ese entorno COVID, yo soy capaz de superarlo para hacer de esas COVID-19, estoy seguro que si les dejo de tarea buscar 19 competencias positivas y potentes para hacer un entorno, que el COVID sea un entorno de oportunidad, eso sería otra reflexión para otro tema, las encontraríamos, ¿no? Entonces, si ahora pasamos a ver esa nube, fíjense en el verde. En la nube verde me puedo dar cuenta que yo tengo el poder de esa resiliencia personal y organizacional, de ese ser perfecto en mi imperfección, de esa capacidad que mi cerebro tiene de ser, de tener una estructura moldeable, de en esta temporada, en este tiempo, también descubrir, compartir, meditar, apoyar, hablar, regalar, contribuir, celebrar, crear, ¿no? Tejer la seguridad en mi familia, divertirme. ¿Por qué? Porque aquí mando yo, no manda el entorno. Yo tengo poder para influir en mí y en los demás a través del pensamiento, a través de las experiencias positivas de nuestra vida o de la de los demás, porque tengo la capacidad de escuchar a otros, de preguntar a otros, de permitirme no ser el perfecto, el que tiene todas las respuestas y pregunta a otros y se da permiso para equivocarse, para volver a empezar, para de verdad desde la vulnerabilidad, con compasión, aceptando eso, nos hacemos verdaderamente resilientes, porque no resisto y reviento, sino que lo que hago es, en el ser resiliente, es soy flexible y porque soy flexible
cuando viene ese peso, cuando viene esa fuerza, no aguanto hasta que me parto, sino esa fuerza lo que me hace es rebotar. Entonces puedo ir mucho más lejos, incluso en otro sitio distinto. Todos nosotros, yo misma también, estamos ahora en periodo de decir, tenemos que sacar un tiempo para reinventarnos. Pues nos tenemos que dar la oportunidad de reinventar algún servicio, algún tal, con serenidad, con tranquilidad. No me voy a poner a trabajar con mi equipo angustiado, sino cuando haya creado un ambiente de contribución, de alegría, de tranquilidad. Bueno, pues si seguimos adelante para terminar, porque se me está yendo el tiempo, se me ha ido ya más bien, pues lo que decíamos antes, desde los valores, esta crisis y estos cambios los vamos a superar, porque en los valores es donde encontramos la energía, son la brújula que nos va a dar el camino, ¿no? Nos va a señalar dentro de todo este espanto del COVID, este entorno COVID, nos va a señalar desde ese ser perfectos en nuestra imperfección, como con la coexistencia crear redes de apoyo para que con un pensamiento libre y un pensamiento flexible y un pensamiento abierto y humilde seamos capaces entre todos de co-crear un futuro mejor del que tenemos, pero partiendo de que lo que tenemos ahora es un espanto, pero tenemos capacidad de mejorarlo. Esta es mi reflexión sobre este tema. Muchas gracias, Reyes, por las reflexiones, por la conferencia y en este momento saludamos a quienes están conectados a través de nuestra plataforma de Zoom e iniciamos entonces el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que estas las pueden formular en el botón de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Vamos primero con estas preguntas que nos han hecho durante la conferencia y luego les damos paso a quienes quieran levantar la mano y abrir sus micrófonos para aclarar algunas dudas o hacer también un par de preguntas. Reyes, nos preguntan, bueno, primero les alegra mucho escucharte, he recibido varios mensajes, escucharte nuevamente. Y Álvaro Martínez pregunta, por estos días todos hablan de resiliencia, de reinventarnos, de centrarnos en lo positivo, pero aún hay mucha incertidumbre sobre lo que viene. No sabemos cómo terminará este año y todo aún, digamos que se ve en un panorama muy gris. Entonces, si puedes resaltar nuevamente cómo abordar la reinvención y ser resilientes cuando el terremoto aún sigue en marcha. Pues lo que he dicho hasta ahora es sencillamente reconocer que estamos en un terremoto y que no sabemos cómo vamos a salir. O sea, ¿cómo vamos a ser resilientes? Aceptando lo que decía, que es virulento y catastrófico y que no ha terminado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a asentar? Es decir, tenemos todos los recursos internos y con mi equipo para salir adelante. ¿Cómo? Ensayo, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ahora, con estos datos, podemos decidir de esta manera. Hombre, como directivos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por eso decía que tenemos que aplicar el criterio después de examinar el entorno, y el entorno es cambiante, o sea, inestable continuamente. Entonces, lo primero, Álvaro, es date permiso para tomar diferentes decisiones sin preocuparte de que no sean las mejores y las tengas que cambiar con más agilidad. Queda con tu equipo o con tu en que no sabemos qué va a pasar, vamos a ir tomando las mejores decisiones, creando entornos creativos de tranquilidad, sin culpas y sin agobios, sabiendo que la realidad es tan inestable y tan así que no sabemos por dónde vamos a tirar. Con los datos que hoy tengo, formulo las preguntas necesarias para crear alternativas. Pero fíjense una cosa, aquí el criterio que deberíamos, o sea, tenemos que seleccionar, Álvaro, según la empresa que tengas, los criterios de aplicación a esta situación. Entonces, en cualquier caso, yo digo lo que yo estoy haciendo con la mía. El criterio, en mi caso, es, voy analizando el entorno que se me va presentando y aplico el criterio de no voy a ganar este año nada, porque en mi caso no voy a ganar nada, o sea, tengo suspendido todo. Y entonces, ¿cuál es el criterio como directiva que tengo que aplicar? Perder lo menos posible. Entonces, dentro de todo esto, puesto que yo, desde mi perspectiva, no voy a ganar, lo que tengo que hacer es perder lo menos posible. Luego, las decisiones que tome, por muy creativas que sean, siempre tienen que ir en torno a perder lo menos posible y, desde luego, no perder más. ¿Me explico?
Entonces esto es lo que yo te sugiero a ti que hagas, que os deis permiso para decir, como no sabemos el futuro con los datos que tenemos ahora, apliquemos el criterio que en este momento se adapta más a nuestra organización. De manera que con ese criterio aplicado a este problema, determinemos cuántas alternativas podemos generar y de esas elijamos la que nos parezca más interesante. Perdonadme un momento que se me van de la oficina y necesitan una llave. Pero... Toma, cógela y llévate esa, porque me ha dado dos y entonces ya te quedas con ella. Mientras Reyes vuelve a la conferencia, les recuerdo que abriremos en un par de minutos los micrófonos de ustedes para que estén pendientes. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano que está en la parte inferior de sus pantallas, al lado del botón de preguntas y respuestas, y abriremos el micrófono. Gracias, Reyes. Y también nos han preguntado acerca de esas personas que están cercanas y que no son resilientes. Entonces preguntan, ¿qué puedo hacer si tengo ante mí una persona un poco desequilibrada, que no es resiliente? ¿Cuál debería ser mi actitud con ella? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas distintas. O sea, todos nos desequilibramos en una situación que no controlamos, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera cuestión que tenemos que tener con nosotros y con los demás es compasión, ¿de acuerdo? Entonces hay que comprender que somos distintos y que las personas reaccionamos de distinta manera. Entonces, la empatía, que es la cuarta red del cerebro social de la que no he hablado, pero mira, surge aquí, la empatía tiene que ver con la capacidad que yo tengo de salir de la escena y observar a esa persona desde sus ojos. Esto es, o sea, esforzarme por pensar según sus criterios y su forma de pensar, para que desde esa perspectiva yo tenga lo que se llama empatía cognitiva. No quiere decir que yo vaya a pensar como ella, significa que tengo la flexibilidad necesaria para ser capaz de pensar como ella. Al ser capaz de pensar como ella, me resultará más fácil argumentarle si es necesario. O de sentir como ella. Y sintiendo como ella, que en el fondo cuando una persona está en esa situación lo que tiene es miedo, entonces cuando una persona lo que tiene miedo lo que necesita es seguridad, no darle más miedo. ¿No? Cuando una persona está con ira es porque siente que ha habido una injusticia. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que decirle? Pues sí, esta situación es muy dura, es muy difícil, le podemos echar la culpa a los chinos o a lo que quieras, pero la realidad es esta, yo te comprendo, a mí me pasa lo mismo, pero vamos a ir tal. Es decir, trabaja la empatía cognitiva y la empatía emocional para que tengas estrategias de intervención con esa persona y lo hagas de la misma forma que lo harías con otra empresa. Bien, hay que distinguir, no obstante, dos cosas. Uno, que la persona le falte flexibilidad para ser más resiliente, entonces esta es una oportunidad y entonces habrá que ver con ella, según el ascendiente que tengamos con esa persona, para qué pasa esto. O sea, vamos a encontrarle a esto un sentido. Pues para descubrir que somos vulnerables y pues muchos hemos trascendido bastante porque es que corres tanto y te ves con tanto poder, ¿no? Que de repente dices un bicho asqueroso y estoy en casa ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Que nos haga grandes como personas. Y luego también distinguir, o sea, de los 4 pasos de la resiliencia en que esa persona le podríamos acompañar y también luego distinguir si hay una persona que está enferma. O sea, que si una persona está enferma psicológicamente o psíquicamente, esta situación, por supuesto, le va a afectar mucho más. Entonces, ahí lo único que nos queda es conllevar, porque hemos dicho al inicio que no podemos cambiar a nadie. Entonces, yo puedo cambiar mi forma de ver a esa persona y de tratar a esa persona con la empatía cognitiva o emocional, pero no voy a cambiar a esa persona. Yo puedo tener conversaciones con esa persona por si me inspiran en el tema de encontrar un sentido, pero no voy a cambiar a esa persona. Y si esa persona está enferma, yo podría aconsejarle o sugerirle que vaya al médico, pero no puedo hacer nada si no soy médico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Conllevar. Imagínate que por lo que sea es tu hijo o tu suegra que vive contigo y está enferma. Bueno, pues entonces tienes que comprarte una máquina para caminar en casa si no la tienes, porque si no, saldrás por la ventana. ¿Por qué? Porque no está en tu mano cambiarla. Entonces, ¿qué hacer? Inspirar, sugerir, hacer deporte, verte una serie divertida y tomarte un par de cervezas de vez en cuando. Gracias, Reyes. Y por último, una pregunta también que nos han hecho varias personas y es acerca de cómo motivar a quienes trabajan
con uno en las empresas. ¿De qué manera motivar a los colaboradores en estos momentos que estamos viviendo, estando además lejos y en situaciones tan limitantes? Bueno, por eso hay una cosa que he dicho al inicio. Esto nos tiene que dar, me parece a mí, una reflexión a todos los que estamos en puestos directivos en empresas de que tenemos que estar preparados para cuando viene la adversidad. ¿Vale? En esto tenemos que ser hormigas. Lo que no podemos pretender es que nuestra gente de repente se haga alegre cuando están las cosas peor, que se hagan resilientes cuando nunca han encontrado sentido a lo que hacen y que se hagan creativas cuando siempre generamos un tal, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es, somos responsables de darle a nuestra gente los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo. Y eso no solamente que tengan un computador o que tengan todos los datos de análisis de financieros para poder tomar. También necesitamos darles el entrenamiento necesario para saber ser. O sea, primera reflexión esa. Y la segunda, lo que he dicho, vamos a generar entornos de compasión. Es decir, que cuando la gente dice es que esto está fatal, es que en mi casa no me concentro, lo comprendo. Lo primero lo comprendo, no es, oye, pues te puedes organizar, oye, pues no es tan difícil, oye, pues yo lo hago, eso revienta. ¿De acuerdo? Entonces, es aceptar que es una situación distinta, que mientras nos adaptamos o no, han pasado unas semanas y que, pues mira, hoy hemos venido nosotros a la oficina varios y estábamos todos raros, porque es que ya nos hemos acostumbrado a otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, que antes de la reunión que tengamos, hagamos un ejercicio de respiración, contemos un chiste, es decir, bajemos el nivel de beta a alfa. Y luego que dejemos a la gente que exprese lo que piensa sin castigar lo que dicen. Eso sí, lo que tenemos que decir es, mira, vamos a dar todos ideas, tenemos 10 minutos, 2 minutos para cada uno, o sea, ahí es donde yo tengo que gestionar el tiempo, pero que todo el mundo al inicio diga lo que tenga que decir o lo que quiera decir y no lo corrijamos. Entonces, lo primero, reflexión, esto no se improvisa, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Compasión, que significa comprender, escuchar a todo el mundo y relajar para que con lo que se diga no se denoste, no se castigue, se escuche y luego lleguemos de la divergencia a la convergencia. De todo lo que han dicho, vamos a quedarnos con las 2 o 3 cosas que efectivamente son más realizables y también más novedosas. Gracias, Reyes. Y entonces vamos a abrir algunos de los micrófonos de nuestros participantes. Recuerden que pueden levantar la mano en la parte inferior de sus pantallas. Tenemos ya varias levantadas. También recuerden prender sus micrófonos. Hablemos con Liliana Hurtado. A ver si abrimos el micrófono de ella. Liliana, por favor, prende tu micrófono. Esperemos mientras... Ahí está Liliana. Hola, sí. Liliana, ¿cómo Buenos estás? días. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar conectada con ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer la siguiente reflexión y que me ayudaras. Transitar por cada una de las nubes que tú mostraste es válido. O sea, no sentirnos y juzgarnos que porque estamos en una nube deberíamos pasar a otra, porque esto es un duelo. Tenemos que tener momentos de rabia, de dolor, de miedo y ir transitando hasta llegar a la alegría. Es un proceso. Así ¿Sí? es. Sí, señora. Y esto es Duros muy importante. por encontrarnos en una nube. Exacto. Y normalmente en un día pasaremos de una nube a otra y de la otra a la tercera y en fin. Entonces, pero esto es muy importante, y es aceptar la realidad. Y aceptar la realidad es que estoy desanimada, me encuentro sin fuerzas y momentos de angustia. Pero por eso es el control cognitivo. Vale, acepto que estamos en esta situación, acepto que soy perfecta en mi imperfección, en este caso noto la imperfección, pero que también soy perfecta. Entonces, ¿a dónde voy? Control cognitivo. ¿El control cognitivo cuál es? Los pensamientos, experiencias que son verdad, míos o de otros, que me inspiran, ¿para qué? Para coger fuerza. Porque desde la fuerza, desde el ánimo positivo, desde esa energía y conectar con un valor que me dé a mí densidad, transitar hacia el trabajar, el salir de esta situación, ¿no? Ok, muchas gracias. Y mira una cosa, esto es muy importante, Liliana, y apunta con esto que decíamos antes. Una personalidad
saludable, un directivo saludable, un directivo resiliente, es el que sabe que es vulnerable, el que se permite sentir todo esto y es capaz de pedir ayuda y pedir colaboración. Que otro le diga, hoy necesito que me animes tú porque hoy el que está desanimado soy yo. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con ser un buen directivo y no es no ser resiliente, es empezar a transitar la resiliencia, que es acepto, me acepto también, me adapto y tiro para adelante. Gracias, Reyes, y gracias también a Liliana por participar en la conferencia. Abramos el micrófono de otra persona. Juan Fernando Agredo tiene la mano levantada. Por favor, Juan Fernando, abre tu micrófono para que puedas hablar. Esperemos a ver. Bueno, la bajó, se repitió. Vamos a ver con otra persona. José Alemán también tiene la mano levantada. Esperemos a ver si abre su micrófono para hacer la pregunta. José, tienes disponibilidad para hablar. Con ese apellido, con lo contenta que estoy yo con la Merkel, lo bien que lo está haciendo con el COVID. Hola, ¿me escuchan? Sí, te muy escuchamos. Bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, doctora Reyes, muchas gracias por esta charla, pero nosotros, además de ser directivos, también somos seres humanos. Sí, señor. Y tenemos, por ejemplo, también familia o hijos que tienen su proceso. En el caso nuestro, de mi familia, pues tenemos una chica que está terminando su último año. No tuvo su graduación como todos normalmente, no tuvo su salida al exterior, no tuvo su presentación ni siquiera al ICFES. Entonces uno se sienta a ver, por un lado tenemos nuestra empresa de más de 2.000 empleados que estamos subsistiendo para poder mantener esos puestos de trabajo. Y por el otro lado uno como familia, como ser humano, pues tiene esta situación. ¿Cómo afrontar estos dos lados, estas dos orillas? Bueno, yo creo que algunos de los tips los he dado a lo largo de la conferencia, ¿no? Entonces, la primera cuestión con tu hija es, pues, efectivamente, es una situación muy dura. ¿Para qué le pasa eso a ella? O sea, esto es un entrenamiento para la vida. Ella tiene que encontrar el para qué. Quizá no lo encuentre ahora mismo, pero lo encontrará más adelante. Entonces, es que todo tiene un sentido, no estamos arrojados a la existencia, todo tiene un sentido. Y ese sentido es parte del misterio de la vida y es parte de su ¿cómo decir?, de la exploración que cada uno tiene que hacer de su vida. Entonces, ¿qué es muy importante para tu hija? Pues que le ayudes con tu propia experiencia a que no tenga ese triángulo del ego víctima, que se queja, que critica o que se autocompadece. No, ha pasado esto, otros han tenido esta oportunidad, otros están en guerra, otros son refugiados. Es decir, que es que no somos Dios, salvo los dos que han aparecido en la escena que sabrán, y no sabemos el misterio de la persona humana y del dolor humano, ¿no? Nosotros lo que le podemos es buscar un sentido para que el dolor no lo podemos evitar, pero sí el sufrimiento. El sufrimiento es cómo interpreto yo ese dolor. Entonces, ¿para qué le va a servir a tu hija esto? Para hacerse fuerte. Y hacerse fuerte es, me permito tener el dolor y estar apenado porque verdaderamente no he tenido mi fin de curso como los demás, esto me lo permito, pero ahora yo lo que voy a hacer es con esta situación, cómo me voy a preparar, cómo voy a proactivamente a buscar una salida para que esto no afecte a mi preparación profesional, cómo me voy a hacer una celebración virtual y luego voy a hacer una celebración posterior, es decir, que le encuentre con humor sentido. Todo menos darle vueltas al pensamiento, es decir, que no haya control cognitivo a su favor, sino que todo sea darse darse pesar, no sé cómo se dice, y es que pena aquí es como compadecerse, autocompadecerse, pero en mal sentido, ¿no? Es una buena compasión, es una situación pero no de victimismo, sino de me siento víctima porque he sido víctima de una desgracia, pero soy responsable de darle sentido a esto que me pasa y de que con esto que me pasa yo me haga una persona
mucho más profunda, mucho más fuerte, mucho más flexible, y porque a lo largo de la vida, quién sabe a cuántas personas va a tener que ayudar tu hija o cómo va a tener que afrontar la vida. Entonces, esto es un entrenamiento. Así que yo a tu hija le daría sentido, comprendería y que ella se comprenda que realmente ha sido víctima, pero no instalarse en el victimismo, sino en la responsabilidad de que pase lo que pase, yo soy el capitán, que diría Mandela, ¿no? El capitán de mi vida. Y luego en la empresa lo que he dicho antes, o sea, pues por lo que tú estás diciendo, si quieres mantener los 2.000 puestos de trabajo, está claro que la misión dentro de la empresa y tu solidaridad y tu espíritu resiliente está claro, ¿no? Bueno, pues con los datos que tienes, pues tendrás que aplicar el criterio y tendrás que ir tomando soluciones. Algunas no te van a gustar, te van a doler, pero bueno, estamos dentro de eso, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Si es sobrevivir, pues que todos sobrevivan. Ahí tú ya el criterio ético de tu empresa, tú verás cómo lo aplicas, ¿no? Pero si luego para la supervivencia de la empresa, pues hay que tomar otras medidas más dolorosas, pues las tendrás que tomar para sostener lo que puedas, ¿no? Entonces, en esto es lo que decía antes, en el entorno en el que estamos, definir lo más estrictamente posible en cada momento los problemas para aplicar después el criterio y con eso pues generar alternativas y tomar la solución o la decisión que nos parezca más apropiada. Y eso sí, teniendo un sistema de evaluación muy ágil para que verdaderamente seamos capaces de tomar otras si es necesario, ¿no? O sea, el proceso de toma de decisiones aquí es clave. Como directivos lo tenemos que tener muy trabajado porque es realmente por lo que nos pagan, ¿no? Muchas gracias, Reyes, y muchas gracias a José por preguntar, también a Liliana por atreverse a preguntar durante la conferencia. Gracias, Reyes, por acompañarnos en este espacio y por aportarnos parte de tu conocimiento y experiencia acerca de cómo enfrentarnos a la realidad por estos días que se han vuelto muy difíciles y de la mano de la resiliencia. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, primer paso de la resiliencia, acepto y me adapto. El segundo es ¿para qué me pasa esto a mí? En lugar de ¿por qué? ¿Para qué? Hacer espacios de creatividad para ver qué voy a hacer para salir de esto, pero ya hemos salido otras veces, vamos a poder salir y encontrar con los valores el legado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra empresa, para saber que con esa misión y esos valores vamos a crear unas estructuras de apoyo para, entre todos, comernos el COVID. Gracias, Reyes, y gracias también a los espectadores que se unieron a través de la plataforma de Zoom. Ahora les invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que aparecerán pronto en pantalla para que encuentren más contenido como este. Recuerden con el hashtag que estamos manejando por estos días, Inalde en casa. Esta conferencia también recuerden que estará disponible en nuestro canal de YouTube y en las diferentes redes sociales. Únanse a nuestro próximo live session este jueves 28 de mayo a las 4 de la tarde, conferencia que dictará Jairo Malaver, candidato a Executive MBA de Inalde Business School, y será acerca de los mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación de empresas. Por otra parte, para quienes son alumni Inalde, recuerden que hoy estamos más unidos que nunca y por esto pueden ser parte de la comunidad alumni de más de 6,000 egresados de nuestro grupo cerrado en la red social de LinkedIn. Únanse también a nuestra campaña de Misión Inalde en medio de la coyuntura que vive el país por la propagación del COVID-19, en la que estamos manejando 3 líneas de acción. Una para recolectar 5,000 mercados para las comunidades más vulnerables del país, otra para apoyar la fabricación de ventiladores mecánicos y una más para beneficiar la instalación de unidades de cuidados intensivos. Pueden encontrar esta información a través de nuestro sitio web www.inalde.edu.co. Finalmente, si como miembros también de la comunidad de alumni Inalde creen que Inalde les aportó algún valor, los invitamos a aportarle ese valor a alguien como tú, invitándolo a que haga parte de la primera Business School de Colombia. Y para esto, al finalizar la sesión, tendrán la opción de completar el formulario que aparecerá en sus pantallas y referir así a sus amigos o colegas.
Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos nuevamente este jueves. Gracias. Solamente que, Mariana. Hola Reyes, acá estoy. Sí, ya has cerrado con la gente, ¿no? Aún se están desconectando. Vale, bueno, pues eso, que he escrito ahí que si alguien quiere algo, que me escriba el correo, que yo le contesto con mucho gusto, ¿eh? Listo, para quienes están conectados, entonces ya saben, Reyes está disponible. Si quieres recordarnos tu correo para que la gente pueda tenerlo. Y reyes@integrandoexcelencia.es. Salía en la última PPT. ¿Sí? Sí, salía en la última. Si José está ahí, lo puede poner, si no, da igual. Eso es. Ahí lo acabamos de enviar al chat, eso. Pues cualquiera Para quienes quieran escribir. que me preguntan y tal, bueno, pues que yo les contesto, que ahora justo tengo tiempo. Muchas gracias, Reyes. Y gracias a quienes se conectaron. Adiós, gracias. Ya me daréis el feedback. Adiós.